Muchas gracias a todos. Como siempre, les damos la bienvenida y les agradecemos que nos acompañen en estas pláticas que tenemos sobre astrología y cosmología todos los miércoles al mediodía de la Ciudad de México desde ese tiempo. Estamos muy agradecidos porque nos dedican su tiempo, su esfuerzo, su trabajo. Sabemos que también la vida nos da otras oportunidades o nos exige que estemos muchas veces en otro lado. El día de hoy nos acompaña el profesor Miguel Antonio Aranda. Miguel es ingeniero en comunicaciones y electrónica por la Universidad de Guadalajara, por la UDG, docente de inglés como segundo lengua o idioma por la Universidad de Cambridge. Ha tomado cursos avanzados con la profesora o la astróloga Pompeya Quintero y Francisco Javier Rosas y ha participado en las conferencias de Júpiter-Saturno con Liz Green y Stefan Arroyo. Él también participa como ponente, ha participado como ponente y tallerista en más de 40 simposios nacionales e internacionales en diversas ciudades y ashrams de la red GPU desde el año de 1979. Entonces ya Miguel ya tiene sus buenos años. Tiene varias colaboraciones con las revistas de la red GPU. Es consultor y asesor en temas de cosmología desde el año de 1986 hasta la fecha y actualmente desarrolla el concepto de coaching astrológico, y esto apoyado y asistido con la práctica de yoga. También es miembro fundador del Colegio Internacional de Profesores de Cosmología. Pues Miguel, te agradecemos mucho que nos acompañes el día de hoy con este tema que se llama el signo de Escorpio, sus mitos y características y planetas asociados. Pues muchas gracias, como siempre, y adelante. Muchas gracias, muy buen día y vamos a iniciar esta plática respecto a uno de los signos más ocultos, el signo más oculto de todo el zodíaco, un signo misterioso, un signo también muchas veces mal interpretado, muchas veces muy vilipendiado, muchas veces eh, criticado porque se le asocia específicamente con un solo tema. Entonces, todo esto lo vamos a estar analizando el día de hoy, pero vamos a empezar precisamente con lo que es, qué quiere decir Escorpio y qué mitos se asocian a este signo. Y bueno, Escorpio proviene, el nombre, la palabra Escorpio proviene del latín, que es más o menos igual, Escorpio del griego Escorpio, es básicamente lo mismo, y que probablemente en última instancia se relacione con el hebreo akrib, nos dice Ernest Klein en su diccionario de etimologías grecolatinas, tiene otro diccionario de etimologías inglesas este autor, y nos explica pues que están relacionados en aquella zona del mundo en donde precisamente la parte de Medio Oriente, Israel y todos estos pueblos pues se relacionaban también con otros que están un poquito más hacia el oriente, los persas, los mesopotámicos, los egipcios que están un poquito más abajo en Egipto, en África y demás. Entonces, las palabras pues tienen muchas similitudes y es aquí donde surge esta idea de un animalito que se define como escorpio o escorpión, o como lo conocemos aquí en América o en México específicamente, el alacrán. Por lo que vemos aquí, su raíz podría venir del proto-indoeuropeo, este lenguaje que podría ser el origen de muchos otros lenguajes antiguos, del proto-indoeuropeo, sker, que tiene dos formas. Sker quiere decir cortar o corte, relacionado probablemente con las tenazas del animalito, o sker, que quiere decir doblar o encorvar, que estaría relacionado con la cola del animalito. En fin, las dos etimologías tienen afinidad con este animalito. Y en español, pues como veíamos, la palabra proviene del árabe al-akrab, a la vez del hebreo, como veíamos anteriormente, que es el akrib o akrab hebreo. Entonces, eso en contacto con los árabes se convierte en al-akrab, y ahí el alacrán que conocemos nosotros. Y vemos también que un poquito de historia en el inglés medio, esta palabra simbolizaba a una persona traicionera. Entonces, es ahí de alguna manera como se va dando esta visión a veces del signo de Escorpio como personas
que son vengativas, como personas que son afectas a los temas sexuales, como personas que buscan nada más su propio beneficio y demás. En fin, son esas malas interpretaciones que se van haciendo con la historia, de acuerdo con algunos de los signos, y que nos dan, tienen su origen pues en todos estos antiguas creencias. De hecho, una de las más antiguas creencias de la época clásica, inclusive mencionada en algunos textos que vamos a ver más adelante, se tenía la creencia de que el escorpión se engendraba a partir de los cangrejos. Esto es, que el cangrejo y el escorpión estaban relacionados. Astrológicamente sabemos que están relacionados por ambos ser signos de agua, pero se creía efectivamente que la descomposición de ciertas partes del animal, del cangrejo, daban origen al escorpión. En estas ideas antiguas, y que es una idea que no solo estuvo en la época clásica, en la antigüedad, sino que se pervive inclusive hasta la Edad Media. Entonces, vamos a analizar de dónde viene esta idea de que el escorpión nace de los cangrejos. Nos dice Ovidio en sus Metamorfosis, en el siglo I de nuestra era, que se quitan las garras huecas de los cangrejos terrestres y se pone el resto, es decir, el cuerpo del cangrejo a tierra. De esas partes enterradas surgió un escorpión con su cola curva y amenazadora. Y como decíamos, esta idea siguió persistiendo hasta la Edad Media en Europa, de que precisamente el cangrejo y el escorpión, el alacrán, estaban de alguna manera relacionados y que inclusive la descomposición de uno daba origen al otro. Entonces, estas creencias que para nosotros lógicamente nos parecen interesantes por el simple hecho de que ambos signos corresponden al triángulo de agua, pues entonces vemos cómo de alguna manera están relacionadas con un pasado, con una serie de mitos, con una serie de creencias que van dando origen a esta idea de que es precisamente de una descomposición de la que viene Escorpio. Entonces, muy interesante también esto, porque es otro tema relacionado con el signo de Escorpio, la posibilidad de transmutación, de cambiarse, de transformarse o de metamorfosearse, como diría Ovidio, ¿no? De generar esta metamorfosis en la cual un cangrejo se puede convertir, se puede transformar en un alacrán, en un escorpio, un escorpión. Pues muy interesante estas creencias, porque nos van dando un poquito de contexto de cómo va a funcionar lo que es el signo de Escorpio en la historia. De hecho, sabemos, o suponemos, mejor dicho, que los primeros escorpiones terrestres evolucionaron a partir de este ser Brontoscorpio anglicus, escorpión de agua, en el periodo silúrico, hace unos 450 millones de años, y que podían haber sido los primeros animales en salir del agua y hacerse terrestres, lo que los convierte pues en algunos de los pioneros de la vida terrestre. Una cosa muy interesante que parece ser una herencia genética de aquella época es el hecho de que los escorpiones actualmente, al ser alumbrados por luz ultravioleta, tienen una fluorescencia. Esto es, si ustedes van cazando este tipo de animales con luz ultravioleta, es fácil ubicarlos porque su caparazón, su cubierta, su exoesqueleto, brilla a la luz ultravioleta, lo cual parece ser un resultado genético de la antiquísima salida en el periodo silúrico de estos animalitos del agua hacia la tierra, porque en aquella época precisamente la cantidad de luz ultravioleta era mucho mayor de la que tenemos actualmente en la atmósfera. Esto es, los rayos ultravioleta penetraban más en la atmósfera de lo que penetran ahora, debido precisamente a la capa de ozono que ya existe, que entonces no existía. Entonces estos animalitos tenían que soportar grandes cantidades de luz ultravioleta y probablemente se vea esto, que todavía siguen reaccionando a esta luz cuando son iluminados por ella en la oscuridad. Entonces, un tema curioso también de los escorpiones, y es esa característica, además de que cuando están recién nacidos, recién salidos del huevo, dijéramos, no pueden hacer esto hasta que no tienen su primer muda, cuando dejan por primera vez su piel porque han crecido otra por dentro y ya les resulta insuficiente la anterior, entonces abandonan ese cascarón, ese exoesqueleto, como decíamos, un poco parecido a las serpientes también que van dejando la piel conforme crecen. Y entonces es cuando ya empiezan a brillar a través de la primera muda. Después de la primera muda, antes de eso no se les puede detectar con luz ultravioleta. Los detalles interesantes y curiosos de todos estos seres
previos a lo que nosotros conocemos como escorpiones y como algunos de sus rasgos siguen vigentes todavía en su genética y gracias a ello podemos ubicarlos con facilidad cuando andamos en la búsqueda de estos animalitos en el campo o en las ciudades. Hay algunas ciudades muy infestadas, dijéramos, por allí donde está nuestro compañero Francisco, allá en Durango, se caracteriza precisamente por estos animalitos, por los alacranes. Entonces, es una manera de ubicarlos con facilidad a través de una lámpara de luz ultravioleta. Muy bien, algunos detalles, como decíamos, históricos que nos van poniendo en contexto respecto a lo que es este animalito que simboliza a esta constelación. Pasemos ahora ya a la parte un poquito más histórica todavía, pero ya astrológica propiamente, donde vemos que la constelación de Libra no siempre ha existido. La constelación de Libra no se conocía en la más remota antigüedad. De hecho, la constelación de Libra no se formaliza, no se ubica perfectamente hasta la época romana, ya prácticamente acercándose a nuestra era, ya que la constelación de Libra, o esas estrellas que forman ahora la constelación de Libra, eran parte de la constelación de Escorpio, precisamente. La constelación de Escorpio era mucho más grande en la antigüedad y se consideraba que estas estrellas que ahora corresponden a las balanzas de Libra eran las garras de Escorpio en la época griega antigua inclusive. Otras visiones que se tenían en aquella época era que estas estrellas de Libra eran las escalas sostenidas por Astrea, la que era representante de Virgo, y a raíz de estas estrellas que originalmente fueron de Virgo o de Escorpio se fue formando la constelación de Libra. Entonces, es así como va apareciendo eventualmente la constelación de Libra y va quedando más corta, dijéramos, la constelación de Escorpio. En la mitología griega se asocia varios mitos con Escorpio y estos mitos se asocian básicamente con Orión. Orión, este cazador mítico que tuvo esa disputa. Algunos hablan de una disputa, otros mitos hablan de un romance con la diosa Artemisa, la diosa de la luna, Diana para los romanos, Artemisa, y su madre Leto. Y en esa parte, como decíamos, hay varias versiones del mito, y en una de ellas se dice que Orión le dice a la diosa que va a matar a todos los seres, a todos los animales en la tierra. Y entonces Artemisa y Leto envían a este escorpión para matarlo. Hay diferentes versiones del mito, como decíamos, en otra es matado por la propia Artemisa con una flecha, pero ahí no aparece el escorpión. En otras, él mismo mata al escorpión, pero es picado a la hora que lo mata en el talón y es así como muere él también. Y hay varias versiones del mito, pero básicamente lo que nos interesa saber es relacionado con el mito de Escorpio, es precisamente que este escorpión celeste, surge precisamente a raíz de esta batalla con el cazador Orión, esta constelación tan fácil de ubicar porque son las estrellitas que forman el cinturón y después hay otras 4 que van hacia las piernas y los brazos, que forman una especie de moñito, de corbata de moño, pues en el cielo. Esas 3 estrellitas que muchas veces se asimilan con lo que los 3 reyes magos también, y que es fácil de ver durante ciertos periodos del año. Y esta constelación, como decíamos, va de la mano con Escorpio precisamente. Entonces son dos entes, dos mitos que van muy relacionados, o un solo mito que relaciona a estos dos personajes. Nos dice aquí que Escorpión mata a Orión picándolo en el talón, y esta batalla llama mucho la atención de Zeus, quien pone a ambos combatientes en el cielo para que sirvieran de recordatorio y que no se dejaran llevar por este pecado, que era, dijéramos, el único pecado que los griegos conocían, o el único acto que los griegos consideraban pecado, que era el pecado de ibris, ese sentirse superior a los dioses, ser capaz de hacer algo mejor que los dioses, el exceso de orgullo. Entonces, de eso pecó Orión, precisamente de querer sentir superior a los dioses y acabar con la vida de los animales. Entonces, por ello es castigado por otras diosas con este escorpión, y este escorpión lo pica, lo mata, y desde entonces ambos se encuentran ubicados en el cielo gracias a la intervención de Zeus. En otra versión no es Artemisa ni Leto las que mandan al escorpión, sino Apolo, que manda al escorpión a matar a Orión. Después de, como decíamos, otra versión del mito, en este caso no se trataba de que él tratara de matar a todos los animales, sino que había admitido ante Artemisa
que ella era mejor que él, mejor cazadora que él. Y ahí empieza un cierto romance, cierta relación, y a Apolo no le gusta, entonces manda al escorpión. En otras versiones del mito engaña a Artemisa para que Artemisa lance una flecha a un objeto que está alejado en el mar, sin decirle que ese objeto no era otra cosa que la cabeza de Orión que había mandado Apolo a que se adentrara dentro del mar, y es la misma Artemisa la que lo mata. Entonces, pero lo interesante del mito es lo siguiente, que el primero, o sea, Orión, caza durante el invierno, pero en el verano desaparece cuando llega el escorpión. Esto es, nosotros solo vemos la constelación de Orión mientras no vemos la constelación de Escorpio, y cuando la constelación del Escorpio empieza a surgir en el verano, entonces Orión, la constelación de Orión deja de verse porque él solo caza durante el invierno, es decir, estamos acercándonos a la época en la cual Orión es visible en el cielo, pero el próximo año, conforme se acerca el verano, pues desaparecerá, dejará de verse en el cielo la constelación de Orión porque empezará a verse la constelación de Escorpio. Entonces, ese es un dato interesante respecto a este mito porque los relaciona de alguna forma, pero hay otro mito también que relaciona a Escorpio con otro personaje, ¿sí? Entonces, bueno, dice que en ambas versiones Artemisa le pide a Zeus que resucitara a Orión, y la resucitación no es otra cosa que llevarlo a las estrellas porque ella se convierte en inmortal. Pero hay otro mito que nos habla precisamente de este alacrán, de este escorpión celeste, y que se refiere a Faetón. Faetón era hijo de Apolo. Apolo, el dios del sol, que todas las mañanas salía con su carro a guiarlo por el cielo, pero que un día su hijo, al cual Apolo le había hecho la promesa de cumplirle cualquier deseo que le pidiera, se le ocurre pedirle manejar el carro solar. Apolo le dice inclusive a su hijo, ojalá me hubieras pedido otra cosa, porque eso no va a ser posible para ti, pero te dije que te lo iba a conceder, y le concede el manejar el carro, sabiendo que no iba a poder, siendo un mortal, bueno, hijo de un inmortal, pero a final de cuentas también semi-mortal, sabía que no iba a poder controlar a los caballos. Los caballos, en cuanto sale el amanecer, el carro del sol, empiezan a sentir que las riendas no son llevadas con la misma fuerza, empiezan a salirse de control, y según algunas versiones del mito, es el escorpión el que ataca a los caballos al ver que se le están acercando mucho, y entonces los caballos se alteran, se encabritan, y entonces es cuando el Faetón es echado del carro y cae, muriendo así este hijo de Apolo. Apolo sabía, él era profeta, era el gran pitonizo de las antiguas tradiciones griegas, entonces sabía perfectamente lo que iba a pasar, por eso le dijo a su hijo, ojalá me hubieras pedido otra cosa, porque sabía que eso le iba a causar la muerte, que no iba a lograrlo, mas sin embargo, él tenía que cumplir su palabra y le permitió manejar el carro solar. Entonces, bueno, según esta versión, es el escorpión el que amenaza a los caballos se alteran, y entonces es el motivo por el cual Faetón pierde la vida. Bien, otro poquito bueno, terminando con esta parte de Orión y Escorpio, que se convierten pues Orión y Escorpio en las dos puertas de la Vía Láctea. Como vemos en esta imagen, es interesante de observar toda esa parte gris o azulada que tenemos ahí, yendo de la parte izquierda, bajando y después subiendo hacia la parte derecha, es precisamente la ubicación de la Vía Láctea. En círculos rojos observamos las dos constelaciones. Del lado izquierdo tenemos, en ese óvalo tenemos ahí a Escorpio, y del lado derecho tenemos a Orión. Y vemos cómo ambas constelaciones corresponden precisamente a los extremos de la Vía Láctea que podemos alcanzar a ver desde nuestra perspectiva. Entonces, por eso se les consideran las puertas de la Vía Láctea. Y es un tema muy interesante, cómo Escorpio, la constelación de Escorpio va a resultar muy relacionada con mitos de puertas. En muchos mitos aparece el hombre escorpión o los hombres escorpión custodiando puertas, que es lo que vamos a ver a continuación, pero es precisamente porque se les considera las dos constelaciones que guardan las puertas de la Vía Láctea en ambos extremos. Y así vemos pues que en Egipto un escorpión pica a Horus en una leyenda, y otra picadura mata a Orión en el mito griego. Entonces vemos a los escorpiones
en los mitos al final de cuentas resultan siendo animalitos que alteran las cosas, que pican a los dioses, que pican a los humanos, que los matan inclusive con el piquete. Y es raro encontrar en los mitos de las constelaciones zodiacales referencias a que un animal se esté defendiendo o esté atacando a otros. Realmente en los mitos sí encontramos, por ejemplo, en el de Tauro, que se roba a Europa o cosas así, pero que esté matando. Bueno, tal vez el león de Nemea, algunos signos tienen algo, pero no es tan común que aparezcan tantas veces precisamente matando a otros personajes, y el caso de Escorpio sí sucede. Entonces, en este caso, por ejemplo, nos habla de que Horus en una leyenda egipcia, la leyenda egipcia es la leyenda de Isis. Isis, sabemos que está casada con Osiris. Osiris es muerto por su hermano Set, que quiere quedarse con la creación, porque al final de cuentas lo que son los dioses, entonces ellos son los que mandan en la creación. Set se quiere quedar con la creación, mata a Osiris, hace una trampa ahí, lo encierra en un ataúd, lo echa al mar. Isis logra recuperar el ataúd donde estaba Osiris, lo revive, tiene un hijo con él que es Horus, pero de nueva cuenta Set ahora despedaza a Osiris, distribuye sus pedazos por todo el reino, y Isis tiene que huir. En esa huida de Isis es cuando surgen todos estos mitos de Escorpio. Ahorita lo vamos a ver más en detalle, pero hay un punto en el cual Horus es picado por un escorpión y ni todos los encantamientos ni todos los conocimientos de Isis logran salvar a Horus, y entonces pide a otros dioses. Si no me equivoco, es Atot, precisamente aquel dios de la medicina y de la sabiduría en el antiguo Egipto, y Tot le ayuda, y entonces es como logran salvar a Isis. Pero entonces en un mito, Horus es picado por un escorpión, y Isis vuelve a aparecer con escorpiones más adelante en las leyendas. Y eso es lo interesante, que Isis al final de cuentas es una diosa escorpión, un detalle que a veces no es tan conocido, pero muchas veces Isis aparece con un escorpión en la cabeza o se le asocia con una diosa escorpión. Volvemos a la idea de las puertas. Decíamos que en la mitología egipcia los hombres escorpión vigilan la entrada del inframundo, el Duat, donde, como decimos, Osiris al final es muerto dos veces. Es muerto primero encerrado en aquel ataúd, posteriormente es desmembrado, es cortado en pedacitos y se pierde. Isis vuelve a recuperarlo, lo vuelve a reconstruir, pero al final de cuentas Osiris termina en el reino de los muertos y es el que se hace cargo de recibir las almas en aquel reino, y ese reino se llama el Duat, y para poder entrar a ese reino aparecen dos hombres escorpión vigilando la entrada del inframundo, porque es ahí donde Osiris juzga las almas de los muertos. Y estos hombres escorpión son defensores de la justicia y el orden, y se describen con torso y cabeza humana, pero con colas y tenazas de escorpión, y están armados con lanzas, cuchillos y arcos. Curiosamente, si bien el mito no es tan difícil de encontrar, se ubica con mucha facilidad todos los mitos egipcios de los hombres escorpión. Nunca encontré una imagen descriptiva egipcia de los hombres escorpión. Esta imagen corresponde a los dioses, a los hombres escorpión mesopotámicos, no egipcios, porque nunca encontré una imagen de la representación egipcia de los dioses escorpión. Los vemos como son seres un poquito misteriosos, son descritos, pero no encontré yo ninguna imagen de donde se les pinte, pues se les haga una imagen que pudiera aprovechar aquí para las diapositivas. Entonces, estos hombres de escorpión están además relacionados con Anubis, el dios Chacal, y Horus. Ya decíamos con Horus, ¿por qué? Porque fue picado por un escorpión, porque hay escorpiones que ayudan a Isis a huir cuando es asediada por Set después de la primera muerte de la segunda muerte de Osiris. Y el más reconocido de estos hombres escorpión egipcios se llama Tefen, y es el que ayuda a Horus al final a vencer a su tío Set. Esto se narra en esta historia llamada Los enfrentamientos de Horus y Set, es decir, toda esta venganza, dijéramos, de Horus contra Set es narrada en estas leyendas egipcias, y en ellas se menciona que Tefen es uno de los hombres escorpión, porque hay 7 hombres escorpión que ahorita vamos a ver.
y que ayuda a Horus a vencer a Set al final de la leyenda egipcia entre estos tres personajes, Horus, Isis y Osiris. Entonces, como decíamos, en esa huida que tiene Isis de Egipto, la auxilian 7 escorpiones que ayudan a Isis a proteger a Horus de Set. Mientras huían, Isis pide asilo en casa de una mujer rica, pero la mujer rica la ve acompañada de 7 escorpiones y le niega la entrada. Entonces Isis sigue caminando con su hijo Horus. Más adelante encuentra a una mujer de menores recursos, una mujer muy humilde, que sí le da asilo, pero uno de los escorpiones que iban con Isis, que es precisamente Tefet, pica al hijo de la señora rica. Y entonces ella está llorando, está suplicando. Isis, que es una diosa pues con unas características protectoras, medicinales, maternal, ayuda a salvar. Ya había aprendido, después de que Horus ya había sido picado por un escorpión, ya había aprendido cómo curar eso. Entonces ayuda al hijo de la señora, lo salva. La señora se arrepiente, le explica que pues ella la vio, se amedrentó con los escorpiones, que no la quiso recibir, y entonces le entrega toda su fortuna a Isis en agradecimiento de haber salvado a su hijo. Isis, siendo una diosa, lo que hace es que le entrega esa fortuna a la señora que sí la había hospedado, la señora humilde que sí la había hospedado, y así es como se termina este mito, o esta parte del mito en donde Isis va huyendo con estos 7 escorpiones que la ayudan, cuyos nombres son Tefen, Befen, Mestetef, Petet, Tet y Matet. Son los 7 hombres escorpiones, 7 escorpiones que ayudan a Isis en esta vida. Aquí vemos a Isis en la imagen con su hijo Horus y los escorpiones que la van escoltando. Todos ellos fueron apoyados por esta diosa Serket. La diosa Serket, también vemos aquí la imagen de la diosa Serket egipcia, la vemos con su cuerpo de escorpión, el pecho, los brazos y la cabeza humana. Entonces vemos cómo las diosas, porque es muy curioso, en las mitologías de esta zona del mundo, que es donde encontré diosas escorpionas, curiosamente todas son diosas, y curiosamente solo las encuentro en esta parte del mundo, entre Egipto, Mesopotamia, esta zona, un poquito más atrás en Mesopotamia, en el reino de Ebla, y hay otra diosa que si bien no es escorpiona, es la diosa de los escorpiones en América, que son algunas de las diosas que encontré por ahí. Vamos a analizar un poquito esta imagen de la diosa Serket, la diosa escorpiona de los antiguos egipcios. Serket se considera la diosa de la naturaleza, los animales, la magia y la curación de picaduras y mordeduras. Esta era la diosa a la que se invocaba cuando se solicitaba ayuda para alguna picadura, ya sea de escorpión o alguna mordedura de serpiente venenosa en la mitología egipcia. Y entonces originalmente se le identificó como una deidad escorpina, o una deidad escorpión. El nombre más o menos quiere decir la que facilita la respiración a nivel de la garganta. Quienes hayan sido picados por alacranes saben perfectamente que lo que se pide cerrar es la garganta. Entonces, es esta diosa la que facilita la respiración. También era mencionada como la que posibilita la respiración de los recién nacidos y eventualmente la que posibilita la respiración del difunto en su renacimiento. Recordemos que para los egipcios esta idea del renacimiento era fundamental, pero se cuidaban los órganos, se modificaban los cuerpos porque la persona habría de renacer y requeriría todo esto. De hecho, era la diosa encargada de uno de los vasos canopos, eran los vasos en donde se colocaban los órganos del cuerpo a la hora de la modificación, porque la modificación no se hace con los órganos se descomponen muy rápidamente, y entonces se abría el cuerpo en ciertos puntos, se extraían los órganos y después se guardaban en estos vasos que llaman vasos canopos, y precisamente era Serket la encargada del vaso canopo que albergaba los pulmones, precisamente los que permiten la respiración. Entonces es un poquito de lo que es la mitología de esta diosa egipcia relacionada con Escorpio y tiene que ver con la respiración. Esta diosa junto con Isis, que como decíamos es una diosa escorpina, estas 4 lo son,
Neftis y Neit eran llamadas las 4 plañideras divinas. Entonces vemos cómo, de hecho, anterior a la Isis que nosotros conocemos en la mitología, había una diosa escorpiona que eventualmente se va transformando en Isis, y por eso nos encontramos muchas veces a Isis con un escorpión en su cabeza, como aparece aquí también Serket. Entonces, bueno, son algunas características curiosas de estas diosas egipcias. También decíamos en esta zona del mundo, bueno, cercana, no es la misma, pero una es África, Egipto, y otra es acá el Medio Oriente. En esta antigua Mesopotamia aparecen los hombres escorpión en varios mitos de esta antigua lengua acadia de la zona de Mesopotamia, incluida el Enuma Elish y en la versión babilónica de la epopeya de Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh se supone que es el texto escrito, bueno, sabemos que es el texto escrito más antiguo que conocemos, la epopeya de Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh no es otra cosa que la búsqueda de Gilgamesh de su ancestro. Su ancestro se llama Utnapishtim, y Gilgamesh lo anda buscando porque Utnapishtim tiene el secreto de la inmortalidad, porque Utnapishtim es sobreviviente del diluvio. Entonces vemos cómo el tema del diluvio surge desde mucho antes de Moisés y en Mesopotamia. Después se difunde a todos los pueblos de la zona e inclusive llega a otras partes del mundo. Tenemos relatos de diluvio. Buenas. Ahí fueron una calidad las llantas de aire, de nitrógeno. ¿Nitrógeno? Sí. Sí. Entonces estamos hablando de esta epopeya de Gilgamesh y de este Enuma Elish, en donde aparecen mencionados los hombres escorpión. En el Enuma Elish, un hombre escorpión figura entre los monstruos creados por Tiamat para librar la guerra contra los dioses por asesinar a su compañero Apsu. Nos vemos cómo los hombres escorpión aparecen mucho en esta zona del mundo y de alguna manera son los mitos más consistentes de escorpiones que encontramos. Vemos hombres escorpión y vemos diosas escorpiones. Entonces no vemos dioses escorpión, pero sí diosas, y sí vemos hombres escorpión. Decíamos nuevamente esta idea de que los hombres escorpión guardan puertas. En la epopeya de Gilgamesh hacen guardia fuera de las puertas del dios Sol. El dios Sol es Shamash, en las montañas Mashu, y dan la entrada a Kurnugi, a la tierra y dan la entrada a Kurnugi, que es la tierra de la oscuridad. Entonces estos hombres escorpión guardan la entrada a la tierra de la oscuridad, es decir, la tierra de los muertos, y es donde sale el sol. Abren las puertas al dios solar Shamash cuando sale el día y las cierran cuando regresa por el inframundo por la noche. Y cuando Gilgamesh llega al monte Mashu, se encuentra con ellos custodiando la puerta y se alcanza a distinguir en la parte central inferior, aparece una especie de arco, es una puerta. Tenemos dos dioses grandes que se destacan muy bien, pero adelantito de los dioses, uno hacia la derecha, otro hacia la izquierda, nos encontramos con dos entidades más bien pequeñas, pero que se les ve, nota claramente la cola de escorpio que tienen ahí, y son los hombres escorpiones guardando las puertas de Kurnugi, la tierra de la oscuridad, de donde sale el sol, que es Shamash. Entonces viene un poquito de mitología de los antiguos mesopotámicos y de los antiguos egipcios respecto a los dioses escorpión. Y tenemos aquí, ya para concluir la parte mitológica, como en China, el escorpión junto con otros 4 animales conformaban este Wutu. Wu son 5, Wutu son 5 animales, los 5 animales ponzoñosos que aparecen aquí en esta moneda. Tenemos la serpiente, tenemos el escorpión, tenemos por ahí un tigre también, un sapo, en fin, se mencionan estos como animales ponzoñosos. Escorpio era Xinglu, el dragón benéfico de un antiguo zodíaco chino, y ya para la época de Confucio se conocía la constelación de Escorpio como Ta-Hu, el gran fuego, y se asociaba a la estrella Antares, ubicada en la zona media de la constelación de Escorpio, y muchas veces identificada con el corazón del escorpión. Nos vemos como en China también aparece un poquito de mitos de un escorpión, no tan profundo, simplemente forma parte de esta quinteta de animales que ellos llamaban animales ponzoñosos, y que en la cual incluyen incluso a un tigre que no veo por qué ponzoñoso, pero aparece ahí en la moneda. Se alcanza a distinguir en la parte inferior derecha y la serpiente en la parte superior izquierda. El alacrán también aparece por ahí, un sapo y algunos otros animales. Ahí que fueron los 5 animales ponzoñosos de los chinos. Vamos a concluir esta parte mitológica con
esta imagen de diferentes diosas escorpión en algunas partes del mundo. Vemos cómo en la India también existió una diosa escorpión, Chelamma. Y Chelamma es una diosa que a la fecha todavía se le rinde cierto culto en cierta parte de la India. Se dice que en su santuario existe un objeto, una especie de cofre, que tiene más de 1000 años ahí y al cual se van a hacer ofrendas, pero que en 1000 años nadie ha abierto ese cofre, sigue ahí y se dice que está lleno de oro y riquezas desde la antigüedad, y ahí sigue entonces parte de este culto religioso a esta diosa escorpión Chelamma en la India. Ishara en el reino de Ebla, que es anterior a los mesopotámicos en esta zona del mundo, es esta diosa, también diosa escorpión. Hededet en Egipto, que es la primera diosa escorpión que posteriormente se va convirtiendo en Isis, es la que decíamos que es la predecesora de Isis mitológicamente, Hededet, y que era una diosa escorpión. En Mesopotamia también tenemos a Lisin, otra diosa escorpión, y curiosamente en la mitología azteca tenemos a Manilal-Xochitl. Manilal-Xochitl, que está conformada por dos palabras, Malinali, que quiere decir hierba, y Xochitl, que quiere decir flor de hierba o hierba con flor, como lo quieran interpretar, que era una diosa azteca hermana de Huitzilopochtli, y que era la diosa de las serpientes, la diosa de los alacranes, la diosa de las arañas, la diosa de todo tipo de animales ponzoñosos, y que se supone que en la mitología venía acompañando a los pueblos, a las tribus nahuatlacas en su peregrinaje de Aztlán hasta buscar el águila que encontraron en el lago de Texcoco, y que en ese peregrinaje Huitzilopochtli un día decide que la abandonen, que la dejen mientras está dormida, y huyen y siguen avanzando las tribus y dejan abandonada a esta diosa en el camino de la peregrinación. Bien, algunos detalles de mitos relacionados con Escorpio en diferentes partes del mundo, desde la India hasta América, pasando básicamente por la parte de Mesopotamia y Egipto, que es donde más encontramos diosas escorpión, pero curiosamente todas son de carácter femenino. Esto es, no sé si ya por efectos de esta cultura machista de estos últimos miles de años, pero bueno, al final de cuentas aquí tenemos que todas las diosas relacionadas con Escorpio resultan ser femeninas. Bien, pasamos ahora a otro tema, ya dejamos atrás un poquito el tema mitológico, y vemos cómo tradicionalmente se ha visto al signo de Escorpio como algo negativo. Ya hablaba yo al principio de esto. Es que vamos a ver un poquito de historia respecto a cómo lo veían algunos astrólogos antiguos, y después veremos interpretaciones modernas más enfocadas en una perspectiva psicológica de este signo. Como decíamos, precisamente es uno de los signos al cual se le ha tratado siempre con cierto, dijéramos, con una etiqueta muy marcada de ser un signo maléfico. ¿Sí? No se consideraban tradicionalmente a estas personas como confiables, no se consideraban personas que pudiera uno tener una buena relación con ellas, siempre conflictivas, en fin, es un estigma pues que muchas veces en los textos antiguos de astrología se repiten. Vamos a ver algo de esto. Vemos qué nos dice Abu-Mazar, el gran astrólogo árabe, en uno de sus tratados, expresa rotundamente que las características de Escorpio son combatividad, bestialidad y tendencias a la violencia. Descritos, los signos casi nunca son descritos, más bien los signos se tocan muy superficialmente, se dan descripciones muy concisas, muy cortas, como es el caso de Abu-Mazar. Igual, eso viene de Ptolomeo, sus tetrabiblos simplemente mencionan que pueden ser signos dobles o que pueden ser signos de cierta estación, o que si son calientes o son fríos. Jamás es una descripción clara de los signos, hace una descripción clara de los planetas, pero no de los signos. Abu-Mazar también es muy conciso respecto a los signos. No es sino hasta nuestra astrología solar moderna cuando nosotros nos dedicamos a definir con claridad los signos y tratamos de comprenderlos en detalle. Pero en la antigüedad los signos no eran tan importantes, por lo que se puede ver en lo que son los antiguos textos. Y ahorita vamos a ver otras visiones. Estoy simplemente repasando lo que se consideraba en la antigüedad
al signo de Escorpio. Alan Leo, ya un astrólogo, pues no moderno, pero premoderno, dijéramos, del siglo XIX, nos dice que de acuerdo con el astrólogo británico Alan Leo, el carácter de una persona de este signo con naturaleza escorpina no desarrollada, aquí se aclara al menos no desarrollada, está marcada por la lujuria, la ignorancia y el afán crítico por gusto, convirtiéndolas en indeseables y asociadas a tragedias y eventos desastrosos. Pues vemos cómo la visión de Escorpio nunca fue realmente algo, dijéramos, justo, por decirlo menos. Siempre se les ha considerado personas que pueden ser complicadas, asociadas a tragedias y eventos desastrosos, nos dice Alan Leo, o sea, esas interpretaciones nefastas todavía del siglo antepasado, frecuentes en los textos con los que nos tocó estudiar hace ya casi medio siglo, pues eran precisamente bastante negativas. Vamos a ver inclusive cómo otros autores trataban así estos signos. Sin embargo, hay algo que siempre se ha considerado, a pesar de esta imagen un poquito complicada del signo de Escorpio, siempre se ha considerado este signo como un signo doble, Escorpio-Águila. Y no hay ninguna explicación mitológica que yo haya podido encontrar que avale por qué signo águila. O sea, no encuentro ningún mito que hable de que el águila, de que el escorpio se convierte en águila o del que de escorpiones alados. No encontré yo ningún mito que avale esa asociación de escorpio-águila que todos los astrólogos antiguos, al menos dijéramos del siglo XVII-XVIII, ya mencionan. Es un signo doble escorpio-águila. La única cosa así clara que podemos tener es lo que llamamos el tetramorfos. El tetramorfos no es otra cosa que la visión de Ezequiel, que posteriormente aparece en la Biblia entre los 4 evangelistas. Ezequiel ve un animal con 4 cabezas, y las 4 cabezas son muy características. Una cabeza humana, que se relaciona siempre con Acuario, con el signo del aguador. Nadie sabe por qué tampoco, pero tenemos una cabeza de león, que obviamente está relacionada con el signo de Leo, una cabeza de toro relacionada con el signo de Tauro, y por ahí podemos inferir que, pues, siendo Acuario Ganímedes, pues resultaría un hombre y por lo tanto es una cabeza humana, y una cabeza de águila o alas de águila, lo cual aparece también en el tetramorfos, que no es otra cosa que esa representación que hacen la iglesia de los 4 evangelistas, donde ponen los 4 evangelistas, cada uno de ellos con uno de esos animales, de la visión de Ezequiel, y San Juan lo pone como un águila. Es la única asociación que yo encuentro de Escorpio con el águila, cuando lo queremos ver desde el ángulo astrológico. Desde el ángulo religioso, ellos tienen su propia interpretación de por qué aparecen esos animales, que no tiene nada que ver con la astrología. Pero es la única asociación que yo encuentro donde podemos decir que Escorpio se relaciona con un águila, pero no encuentro ningún otro mito claro que avale esto. Tampoco se sostiene desde el ángulo astronómico, como en ocasiones nos quieren hacer creer cuando empezamos a estudiar astrología sin conocer astronomía. Gran error, no se los recomiendo, que la constelación de Escorpio estaba pegada a la constelación del águila. Eso es falso. La constelación de Escorpio está pegada a la constelación de Ofiuco, y la constelación del águila se encuentra más bien entre Sagitario y Capricornio. Y Ofiuco sí está pegadito a la constelación de Escorpio. Eso obviamente me da una interpretación muy interesante del signo, en donde puedo ver que el signo, si bien puede ser completamente escorpino con todas estas características nefastas, negativas, vengativas, complicadas, desastrosas que mencionan los antiguos astrólogos, que sería una parte del signo de Escorpio o una manera de ser el signo de Escorpio, y otra parte en donde esa persona o esta constelación nos representa a un personaje o una persona que psicológicamente ha logrado ir a los infiernos, meterse a su inconsciente, enfrentar a sus demonios y controlar esas serpientes, controlar ese instinto natural animal que todos los humanos llevamos. Entonces vemos a Ofiuco, esta constelación que sí está pegada a Escorpio y que abarca, de hecho, mayor parte de lo que es los 30 grados que le corresponderían a Escorpio en el zodíaco, porque Escorpio no está literalmente sobre el zodíaco, sino que nada más abarca una pequeña parte, y después está Ofiuco, que corresponde al resto del signo o al resto del área que correspondería a un signo en esa zona del cielo. Entonces Ofiuco pues nos habla de un ser humano que ha logrado dominar esa parte de la serpiente, como lo vemos aquí en la imagen. Ofiuco es una persona, el serpentero, el que está dominando su propia serpiente, y se ve que está luchando con ella, que está batallando, pero que está también dominando, que está controlando a su propio instinto.
Entonces, eso me gusta como para entender a Escorpio, ¿de acuerdo? Aunque entiendo la parte Escorpio-Águila, pero que no encuentro, como digo, ni astronómica ni mitológicamente ningún evento que lo avale. Igual puede ser parte del gran misterio que representa el signo de Escorpio, ¿verdad? Que jamás se haya dado una explicación clara del por qué esto, aunque sabemos que Escorpio puede tener esta capacidad. Sí, y en la actualidad se menciona incluso un tercer símbolo para Escorpio, que es el símbolo del Fénix. Entonces hablan ellos de Escorpio, Águila y evolucionando hacia el Fénix. Hace unos días me topaba por ahí en una red social que hablaban inclusive de que más allá del Fénix está el búho, que antes está el escorpio, está la serpiente y está el águila, y ya le ponían ahí como una docena de animales simbólicos. No sé dónde lo sacaron, la verdad, no me parece muy sólida esa interpretación, pero la del Fénix creo que la podemos entender por la capacidad que tiene este signo de esa regeneración, de esa transformación, de esos cambios drásticos a lo largo de su vida. Y como dice un autor, eso no quiere decir que una parte sea de una manera y en otra de otra. Dice, en un día pueden ser los tres, en un día pueden ser Escorpio, en un mismo día pueden ser águilas y en un mismo día pueden ser, inclusive, logra transmutaciones al estilo de ese fénix que se menciona aquí como otro símbolo del mismo signo. Inclusive el doctor Laferrier en su propósito psicológico Simbolismo Astral menciona acerca de Escorpio, dice él que la última década, el último decanato, los últimos 10 días es mucho más benéfica, mientras que la primera parte es muy maléfica, nos dice el doctor Laferrier. Entonces, en ese sentido, es un poquito antes, Francisco, es un poquito antes. Más atrás, una más atrás. Ok, ahí estamos. Dice que la última década, el último decanato de Escorpio es el más benéfico, mientras que la primera es muy maléfica. Entonces, y volvemos a ver este lenguaje ya a mediados del siglo pasado, y con el doctor Laferrier hablando precisamente de esta tendencia escorpina. Dice, inclinados hacia los placeres repetidos del amor, son presas indicadas por las enfermedades venéreas, y a menudo los nativos se agotan rápidamente. Entonces vemos cómo todavía en esta propuesta, en esta folleto sobre astrología, sobre simbolismo astral que menciona el doctor Laferrier, aún en alguna parte menciona estas características de Escorpio, dijéramos etiquetándolos mucho en el tema sexual, en el tema conflictivo, en el tema desastroso y demás. Sin embargo, también en este mismo folleto nos dice, debe desconfiar de su temperamento, ¿sí? Pero también está predispuesto a una actividad cerebral sorprendente. Ya empieza a verle otro enfoque al signo de Escorpio, dispuesto a una actividad sorprendente que puede caracterizar obras del espíritu, proyectos inéditos y grandiosos con facilidades de realización. Voluntad segura, bien fijada, los planes no son jamás vagos, la razón es clara, nítida y concisa. Nos vemos cómo ya vemos si bien sigue marcando en la primera parte del texto de Escorpio su visión un poquito determinista de ese conflicto de Escorpión, pero también está hablando de las otras posibilidades que tiene precisamente este signo, de las posibilidades que tiene de superar su propia naturaleza, como dice, debe desconfiar de su temperamento, pero está predispuesto a una gran actividad cerebral y él seguramente sabía algo de este signo, puesto que lo tenía muy fuerte en su carta natal. Entonces, nos habla aquí de esas capacidades que puede tener el signo de Escorpión también y la voluntad bien fija, porque nunca tendrá planes vagos. Ahorita vamos a analizar todo eso. Razón clara, nítida y concisa. Bien. Entonces, vamos a ver ahora una perspectiva diferente, mucho más psicológica, más moderna respecto al signo de Escorpio. Nos dice que requieren tener mucho tiempo a solas para pensar profundamente en las cosas que sienten. Básicamente, Escorpio es un signo de sentimientos y de sentimientos intensos. Como yo digo, para Escorpio no hay sentimientos, hay pasiones. Para ellos las cosas son con toda la intensidad. Entonces, Escorpio es un signo, es el más apasionado de todos y para poder entender sus pasiones requieren tiempo a solas, a veces muy tranquilas, muy tímidas y sensibles. Les gusta guardar secretos, otra característica de Escorpio, son muy capaces de guardar secretos y pueden sentir las cosas muy intensamente, como decía.
Para Escorpio, las cosas no se sienten a medias, se sienten en profundidad, se sienten de manera total y, como digo, a veces de maneras completamente apasionadas. Entonces, otra característica de Escorpio, pueden ser muy buenas para asuntos, pueden ser muy buenas para ver los puntos buenos y malos de otras personas. Tienen una gran capacidad para percibir a los demás y lo más importante para ellos es comprenderse a sí mismos, es la autocomprensión. Nos dice Linda Goodman en su libro Los signos del zodiaco y su carácter, en inglés signos solares, así se llama, después se tradujo como los signos del zodiaco y su carácter. Nos dice que independientemente del color de ojos de los Escorpio, del color de si son azules, si son verdes, si son negros, si son cafés, no importa el color de los ojos, todos son una mirada profunda. Sí, eso tiene la característica de Escorpio, es esa mirada profunda, esa intensidad, ese semblante que no dice nada, ese semblante que dice, aquí no está pasando nada, pero por dentro ellos traen ahí toda la revolución emocional. Entonces, y lo que buscan es precisamente la autocomprensión, comprenderse a sí mismos. Una cosa muy interesante, no tienen miedo de probar cosas que otras personas temen, siempre y cuando eso les ayude a aprender más sobre sí mismos. Al mismo tiempo, no les gusta que se aprovechen de ellos o que los lastimen, y muchas personas de Escorpio tienen un fuerte sentido de justicia. Nos vemos aquí como Escorpio tiene cosas muy valiosas, es un signo intenso, es un signo profundo, son personas muy capaces de comprenderse a sí mismas de maneras que otros no alcanzan, y obviamente pues a nadie le gustan que los lastimen, pero ellos son muy capaces de poner límites, y si no saben controlar sus impulsos pueden ser inclinados a la venganza. Entonces cuidado con eso. Sin embargo, también son capaces de transformaciones increíbles, de decir hasta aquí y es hasta aquí, y cambian radicalmente y se convierten en personas completamente distintas. Sí, esta forma de ser, este carácter puede dificultar la vida de los niños escorpios si creen que están siendo castigados injustamente. Entonces, ya que estos niños escorpios suelen ser mucho más sabios y comprensivos que otros niños, por lo que siempre se les deben dar razones cuando se les dice que hagan algo. Por ahí tiene una pregunta que me decía que tiene 5 planetas en Escorpio. Bueno, pues ya estamos viendo cómo también tiene un sentido muy intenso, muy positivo, muy interesante, esta visión del Escorpio moderna, una visión mucho más fresca, mucho más natural, mucho más, dijéramos, justa para los propios signos Escorpio, y no aquella visión injusta que veíamos en los textos antiguos. Y me parece que tiene por aquí algún problemita nuestro compañero Francisco. Yo voy a continuar. Bien, ya estamos aquí. Nos dice que muchas personas Escorpio son buenas en cosas que requieren pensamiento y comprensión profundos. Temas como la psicología, la medicina, pueden ser excelentes cirujanos, están interesados en los misterios de la vida, les gusta curar, tienen cierta sensibilidad para captar cosas que no todos captamos, para captar energías, para captar cómo son las otras personas, son psicólogos naturales, aunque no hayan estudiado eso. Como vemos, son capaces de cosas que requieren muchísima concentración, la investigación, las búsquedas. Ya, bueno, en tiempos modernos y debido precisamente a las cosas que se están sucediendo, por ejemplo, aquí en México, pues son excelentes criminalistas, por decir algo, son excelentes investigadores, pero pueden ser investigadores en cualquier área, pueden ser investigadores en la astrología, en la astronomía, en la medicina, en la genética, en fin, son excelentes investigadores. Escorpio es un signo de agua, ¿sí? Al igual que Cáncer y Piscis, son los signos de agua. Y el agua de Escorpio es un agua fija, ahorita vamos a analizar eso, ¿sí? Y sus dones especiales son la perspicacia y la sensibilidad, como les digo, son capaces de captar cosas que no todos sentimos, y su fuerza de voluntad, que les permite lograr cualquier cosa en la vida. Como decíamos, sobre todo les permite lograr cambios que otros soñamos con tener. Dejar un vicio, alcanzar una meta, proponernos un objetivo y demás. Escorpio, una vez que se lo propone, no hay poder humano que lo saque de ahí. Es capaz de dejar vicios de una manera impresionante, es capaz de transformarse a sí mismo de maneras que, como digo, otros signos envidiarían, porque son capaces de decir, hasta hoy se acaba y hoy se acaba. Y una vez que Escorpio dice hasta aquí, es hasta aquí. Como digo, Escorpio puede ser su mejor amigo, el más entregado, el más sacrificado, pero si siente que le hicieron una traición,
Entonces, ahí se acabó todo, y como digo, no digo que todos sean negativos, pero sus ganas de desquitarse ahí están presentes. Que las puedan controlar o no, depende de qué tanto hayan evolucionado su propia naturaleza interior. Como decíamos, son signos de agua, todos los signos de agua son emocionales, pero los escorpios son particularmente irracionales cuando se trata de sus emociones. Es decir, les cuesta trabajo ponerse límites cuando se trata de los temas emocionales. No los llevan a la cabeza, los manejan desde la parte emocional. Se van a los extremos, tanto en un buen sentido, como decíamos, excelentes amigos, como en mal sentido. ¿Sí? Para Escorpio, el mundo es blanco o negro. Se es todo o se es nada. Entonces, bueno, son características de ellos y ellos sabrán cómo las manejan. Los pueden manejar en el mejor de los escenarios o pueden ser totalmente llevados y manejados por sus propias emociones. Ya depende, como decíamos, de cómo ellos decidan manejarlo. Y como cualidad, Escorpio es un signo fijo. Hablamos de elemento y de cualidad. Su cualidad fijo, su elemento agua. Escorpio es un signo fijo, por lo que no les gusta cambiar y quieren control sobre todas sus vidas y las vidas de aquellos que les rodean. Entonces, Escorpio se maneja estrictamente sobre el tema fijo. Los 4 signos fijos tienen esa característica. Una vez que deciden algo, no hay quien los pueda sacar de ahí. ¿Sí? Y obviamente, como signo fijo, también requieren tener control. Su mayor miedo es precisamente perder el control. Entonces, un elemento bien interesante en este signo de Escorpio. Ahora, como decíamos, es agua fija. El agua fija, como sabemos, cuando el agua se fija, pues se convierte en algo que empieza a generar vida. En un pantano, en un lugar de agua estancada, en donde se está generando vida. No es seguro, pero está muy rico en cuanto a un ecosistema, en cuanto a que allá abajo está surgiendo cosas, están haciendo transformaciones. Eso eventualmente puede dar por resultado una buena tierra, una tierra que deje mucha fertilidad, que deje mucha posibilidad de producir, pero surge a través de un decaimiento, de una descomposición de las cosas. ¿Qué es lo que caracteriza a Scorpio? Precisamente la descomposición interior, que los transmuta, que los transforma, que los hace ser diferentes. Son muy buenos para los negocios, les gusta el dinero, como decíamos, les gusta el control y el poder, y el dinero se los da. Son buenos políticos, son buenos doctores, psicólogos, astrólogos y financieros. Tienen una intuición poderosa junto con fuertes poderes místicos y espirituales. Los vemos Escorpio, como decíamos, puede arrastrarse en el fango, puede ser de lo peor, o puede elevarse a las alturas cuando así se decide. Entonces, como decíamos, son de extremos. Es un poquito de Escorpio. Vamos a concluir ahorita viendo un poquito los que se asocian con el signo de Escorpio. Manilio nos dice que el dios que tutela este signo es Marte y que Escorpio rige las ingles. Como vemos, no nos dice mucho, pero nos dice que el planeta tutelar de Escorpio es Marte. Lo mismo nos dice Ptolomeo en su antiguo Tetrabiblos, en donde dice Marte, seco y colocado bajo el orbe de Júpiter, es decir, está adentro de Júpiter, está más cerca de la Tierra que Júpiter. Le han sido dados los signos vecinos a las casas de Júpiter. Los signos de Júpiter son Piscis y Sagitario, los vecinos son Marte y Aries. Entonces, esos son Escorpio y Aries, los cuales a causa de la mirada que tienen de cuadratura con los domicilios de los luminares, esto es, tanto Aries como Escorpio están en cuadratura con uno con Leo, el otro con Cáncer, que son los signos donde se encuentran el Sol y la Luna, son los luminares. Escorpio hace cuadratura con Leo, Aries hace cuadratura con Cáncer. Esa es la cuadratura que se refiere aquí Ptolomeo. Corresponde a una naturaleza perjudicial que engendra corrupción. Entonces vemos cómo ya desde aquí, desde la antigüedad, ya se hablaba de ciertas cosas nefastas respecto al signo de Escorpio, y su planeta precisamente no es el mejor de acuerdo con la descripción que hace Ptolomeo. De hecho, de considerar un maléfico al planeta Marte. Sin embargo, en la actualidad, y conforme se fueron encontrando nuevos planetas o nuevos cuerpos en el sistema solar, pues entró la tentación los astrólogos de la época a asignarles regencias a los nuevos planetas. En la antigüedad todo estaba muy ordenadito, con 7 planetas, 2 luminares, que son el Sol y la Luna, y los 7 planetas, desde Mercurio hasta Saturno, se abarcaron los 12 signos y quedaba un esquema muy armónico, muy bonito, hasta que se encuentra Urano y entonces rompe todo el esquema, se le asigna a Urano a un signo,
Y eventualmente, conforme se descubre un nuevo cuerpo, pues había que asignárselo a alguien. Eso sucedió hasta hace un siglo más o menos cuando se descubre Plutón. Y entonces, en 1930, cuando se descubrió Plutón, como ya era común asignarle planetas nuevos a los antiguos signos, se le consideró como el nuevo regente de Escorpio, rompiendo un poquito la regla, porque de acuerdo con Ptolomeo, la distancia del planeta cada vez más alejado del Sol le daba un signo cada vez más alejado. Eso sucedió hasta Saturno, que rige los signos más alejados del zodiaco, más alejados de donde están el Sol y la Luna. El Sol y la Luna están en Cáncer y en Leo, los signos más alejados de ahí son Capricornio y Acuario, y ahí colocó a Saturno. Pero después encuentran a Urano, bueno, y aquí tienen a Saturno de Acuario, le ponen a Urano. Después, pues ya no tienen otro signo más alejado, así es que se van hacia Piscis y ponen a Neptuno, pero a la hora de Plutón ya rompen esa regla inclusive y se van y ponen a Plutón en Escorpio. Estoy investigando un poquito cómo es que Plutón llegó a ser regente de Escorpio y me encuentro con lo siguiente. ¿Sí? Este autor, que nosotros conocimos como Alferat, cuyo nombre era Enrique Puga Sabaté, otros mencionan que Alferat era seudónimo de Enrique Puga Sabaté y José Garaña. Sin embargo, no encontré ninguna justificación de que José Garaña haya escrito bajo este seudónimo o que se haya aliado con Enrique Puga Sabaté. En fin, nos quedamos con que este autor, conocido como Alferat, comenta: según Fritz Brunhuber, Plutón tendría su domicilio en Escorpio. Entonces, el primero en definir que el domicilio de Plutón era Escorpio es precisamente Fritz Brunhuber, porque las características de ese signo convienen a las observaciones hechas de acuerdo con la dualidad de las influencias plutonianas. Ya Brunhuber nos habla de que Plutón tenía una doble naturaleza, al igual que el signo de Escorpio, y por eso lo afina ahí. De hecho, hay dos autores que pretenden haber sido los que asignaron Plutón al signo de Escorpio. Por un lado, Fritz Brunhuber, que nos dice que escribió precisamente este libro de Plutón. Está escrito, está mecanografiado, está hecho a máquina de la época. De acuerdo con Brunhuber, se distinguen dos tipos de Plutón, dos corrientes: una inferior no evolucionada y otra superior elevada muy desarrollada, muy semejante a lo que es Escorpio. A la segunda naturaleza es algo que se ha perdido en este último siglo. Él le llamaba Janus en el antiguo latín, Jano para nosotros. Entonces él mencionaba que esa otra naturaleza de Plutón era de tipo Jano, ese dios de las puertas, ese dios, volvemos a las puertas, que aparecía ahí en Escorpio, ese dios de las dos caras, y asimila estos dos tipos al símbolo de la serpiente y el águila. O sea, vemos nuevamente que vuelve a aparecer la idea de serpiente y águila sin que parezca en forma clara de dónde sale. Obviamente ya para el siglo XX, pues pudiéramos hablar de que ya en la globalización, al menos se conocía el símbolo del escudo mexicano a nivel mundial, y pues obviamente ya aparece la serpiente y el águila, y si hay un mito en el que aparece la serpiente y el águila, pero no el escorpión. Entonces, bueno, esta es una descripción que hace Brunhuber de Plutón, y por eso lo asigna como regente de Escorpio. Por otro lado, bueno, también afirma que en su doble modalidad Plutón rige sobre lo material, la muerte, la descomposición, la violencia, el fanatismo, la sensualidad. Como vemos también imágenes muy todavía arcaicas de la forma de visualizar la energía de los planetas sobre los signos. Y sobre lo espiritual nos habla de transformación, regeneración, vivificación, voluntad creadora, misticismo y elevación. Con estas descripciones de Plutón, pues no le quedaba más que asignarle a Escorpio, porque no podía ser de otra forma la asignación de ese nuevo regente al antiguo signo de Escorpio. Ya con estas descripciones, esta investigación muy profunda que hizo Brunhuber, pues no le quedaba más remedio que asignarlo como regente de Escorpio. Sin embargo, este otro autor, Alain Jawang, gran escritor francés, de hecho tiene novelas policíacas, habla de astrología, en fin, tiene un prolífico escritor en muchos temas que nosotros conocimos como Hades. Escribió sobre astrología bajo este seudónimo, comenta acerca de Plutón y se dice ser también el que asignó a Plutón la regencia de Escorpio. Ambos dicen lo mismo. No sé si en aquel tiempo no pudieron conectarse o si no fueron contemporáneos. La cuestión es que ambos reclaman ser los quienes asignaron la regencia de Plutón a Escorpio.
nos dice que Plutón rubrica la muerte, pero también la resurrección debe influir sobre el paso de una era a otra, clausurar tiempos históricos e ignorar unos nuevos. Si Plutón fue descubierto en 1930, entonces pues sí, nos estábamos precisamente acercando al fin de una era y el inicio de otra. Entonces coincide pues su descubrimiento con esto. Eso es el otro autor que menciona ser quien asignó a Plutón la regencia de Escorpio. Tanto Hades como Brunhubner son los que mencionan en textos diferentes haber sido quienes hicieron la investigación sobre Plutón. Y eso es respecto a la regencia. Pero sabemos que en los signos los planetas pueden tener regencia, pero también tienen un destierro. Hay planetas que se destierran en algunos signos. Eso ya nos lo narra Ptolomeo en la astrología clásica. Entonces, se consideran los planetas de acuerdo a su posición en los signos, podrían estar dignificados o debilitados. Así surge la idea de que al alejarse del signo que rige, la fuerza del planeta disminuye hasta llegar al signo opuesto, el cual se considera su destierro o detrimento. Esto es, lo más alejado quiere decir que están en el signo opuesto. Es lo más alejado que podemos tener en astrología. Si Venus rige a Tauro, lo más alejado que tiene es lo que enfrente, que es Escorpio, y por lo tanto en ese signo se considera Venus desterrado o en detrimento. Es el signo en donde Venus encuentra su destierro o detrimento, ya que su regencia es Tauro. Entonces vamos a ver qué nos dicen los mismos autores al respecto de este destierro. Nos dice Ptolomeo, al alejarse más de su signo, que es Tauro, comenzaría a deteriorarse el concepto de amor armónico. En Escorpio, que sería el extremo opuesto de su casa de origen, Venus despierta cualidades menos altruistas. Puede fomentar el egoísmo exacerbando el sexo, el amor propio y el deseo de controlar a los seres queridos. Volvemos a esas descripciones antiguas de cómo es que un Venus en Escorpio va a representar a personas cuya única expresión amorosa es sexual, que se aman más a sí mismos, que buscan controlar a sus seres queridos, en fin. Es una visión, como decimos, bastante antigua de cómo se visualizaba esto del destierro también. Vamos a ver ahora qué planetas se consideran en exaltación. Otro tema muy interesante. Al principio de la plática y un poquito antes de entrar aquí a iniciarla, comentábamos respecto a esto de las exaltaciones. Vamos a ver un poquito de esto y después dejamos pendiente por ahí alguna otra plática para aclararlo más. Dice, ya Ptolomeo en su Tetrabiblo habla de los planetas conocidos que los planetas conocidos en su época tenían un signo en el cual se exaltaban. Es el término que utiliza en su primer libro. Tetrabiblo son 4 libros. Los 4 corresponden a un libro bastante chico, o sea, no son los libros que conocemos nosotros, son libros mucho más pequeños, dijéramos folletos, desde nuestra perspectiva. Entonces, este es el primer libro. En nuestro apartado 19, él habla de las exaltaciones de los planetas, pero resulta que parece que la traducción del griego hacia las siguientes publicaciones del Tetrabiblos equivocan el término que significaba originalmente elevación y se traduce como exaltación, y como exaltación lo conocemos a la fecha, cuando originalmente se hablaba de elevación. Interesante ese punto, y ya en otra ocasión veremos cómo podemos entender esa elevación. ¿Sí? Por lo que nueva cuenta al descubrirse nuevos planetas, bueno, si ya se les han dado regencias, pues entró la tentación de darles exaltaciones, siendo que eso no formaba parte de la antigua tradición, porque la antigua tradición solo conoce 7 planetas, desde Mercurio hasta Saturno. Pero descubrimos planetas nuevos, nos dio por darles regencias, nos funcionaron las regencias, que hay toda una historia respecto a las regencias también muy interesante, pero después decidimos buscarles exaltaciones, que es todavía forzar un poquito más las cosas. Pero bueno, vamos a ver qué resultó de estas exaltaciones y qué le pasó a Escorpio con esto. De hecho, los astrólogos modernos todavía a la fecha no se ponen de acuerdo sobre dónde se exaltan esos planetas. No van a encontrar un consenso general. Estos planetas son Urano, Neptuno y Plutón, los recientemente descubiertos, recientemente hablando de historia, o sea, tienen 200 años que se empezaron a descubrir estos planetas nuevos, ¿sí? Bueno, ya van para 300, pues, porque ya Plutón ya tiene casi 100 años que se descubrió. Entonces, en los últimos 300 años, obviamente en los últimos 50 se han descubierto muchos más que ya nadie les hace caso,
aunque algunos tienen por ahí algunos estudios muy interesantes, como Eris, como Aumea, en fin, hay otros, que Makemake, en fin, hay muchos otros planetas que se han descubierto, muy pequeños, pero si consideramos Plutón, y algunos de esos son más grandes que Plutón, sería interesante estudiarlos. En otra ocasión podemos hablar de eso. Pero en fin, entonces la intención de designarles a Urano, Neptuno y Plutón exaltaciones que solo se limitaban a los 7 planetas tradicionales. Okay, entonces, algunas escuelas han popularizado la idea de que estos planetas se pueden exaltar. De hecho, aquí tenemos exaltación de todos. Tenemos a Plutón exaltado en Leo en esta imagen, a Neptuno exaltado en Escorpio, a Urano exaltado en Géminis y a Mercurio exaltado en Acuario, que no corresponde para nada con la tradición, pero bueno, algunas escuelas manejan esto. Vamos a ver de dónde sale, al menos lo de Escorpión, que es lo que nos corresponde hoy. Y muchos autores mencionan que es Urano el planeta que se exalta en Escorpio, sin dar razones claras al respecto. Este autor del que ya habíamos mencionado un poquito, Alferaz, incluso menciona el grado exacto en que se exalta Urano, que es el grado 24 de Escorpio. Esa idea de que los planetas se exaltan no en un signo, sino en un grado específico, es de la antigüedad. En la antigüedad se mencionaba específicamente en qué grado se exaltaba cada planeta, y Alferaz se atreve a decir que Urano se exalta a 24 grados de Escorpio. Y de hecho, el 90% más de lo que ustedes pueden encontrar en internet nos dicen que Urano se exalta en Escorpio. Es el planeta que más se considera exaltado en Escorpio en las modernas escuelas, y ninguno dijo que diera una explicación realmente clara de por qué es Urano el que se exalta en Escorpio. Según parece, fue Rafael, este autor Robert Cross, que escribió como Rafael, quien incorporó por primera vez a Urano en un sistema de divinidades moderno. Fue el primero que se le ocurre decir que Urano se exalta en Escorpio. Y a raíz de eso, pues como digo, básicamente todas las escuelas modernas manejan la exaltación de Urano en Escorpio, excepto unas pocas, que son las que vamos a ver ahorita. ¿Sí? Pero ¿por qué ese Urano se exalta en Escorpio antes de pasar a eso? ¿Por qué Urano se exalta en Escorpio? Como digo, no encontré razones claras por las que Urano se exalta en Escorpio. Sin embargo, todas las fuentes que pude consultar mencionan la exaltación. Solo este autor, Kirill Stoichev, presidente de la Asociación Astrológica de Bulgaria, en 2015, publicó una hipótesis interesante acerca de esta exaltación que me pareció muy acorde con la tradición y que es la única que justifica un poco la exaltación de Urano en Escorpio. No habla de psicología, habla de cuestiones técnicas. Su artículo se denomina Una nueva perspectiva sobre la exaltación, y él la hace basándose en la teoría de las regencias de Ptolomeo en su tetrabiblo, es decir, utiliza la misma forma que Ptolomeo va exaltando a los demás planetas, utiliza el mismo método y logra decir que Urano se exalta en Escorpio. Y esas se basan en las velocidades de los planetas. Entre más lento va el planeta, más alejado está de los signos de las luminares. Las luminares son el Sol y la Luna, sus signos son Cáncer y Leo. Y entre más se alejan de ese signo, es decir, entre Capricornio y Acuario, que son los más lejanos, los planetas se van exaltando en base a su velocidad cada vez más lentos, su exaltación va funcionando en base a esto. Y en base a eso dice que Urano se exaltaría en Escorpio. Después de todo, el más lento se exalta en Libra, el más lento de los conocidos por Ptolomeo, que es Saturno, lo exalta en Libra, entonces dice, pues el que sigue es Escorpio, y por eso Urano se exalta en Escorpio. La única explicación que encontré de por qué Urano podría estar exaltado en Escorpio basándose en las velocidades de los planetas de acuerdo con la teoría de Ptolomeo. Muy interesante este artículo, muy recomendable, habla de las exaltaciones, trae ahí una serie de posibles nuevas exaltaciones, pero trae datos históricos muy interesantes. No coincido al 100% con todo, tendría que analizarlo más a fondo, pero me parece muy interesante su artículo, muy rescatable, y que nos puede ayudar un poquito a entender algo mejor lo que son las exaltaciones. ¿Sí? Por otro lado, la escuela que propone la red GFU no menciona que sea Urano, sino Neptuno el que se exalta en Escorpio, aunque tampoco da una explicación de por qué. ¿Sí? De hecho, me tomé, bueno, no dijéramos que los leí al 100%, he leído bastante de la obra del doctor Reynó de la Ferrier,
pero sí me tomé la molestia de estar hojeando toda la obra y de estar checando toda la parte astrológica que pude encontrar. Y él jamás menciona exaltaciones de los planetas en sus textos. Él nunca habla de exaltaciones de los planetas en sus textos. Sin embargo, hay toda una escuela que se supone fue dejada por él y que es precisamente la que manejamos aquí en este Colegio Internacional de Profesores de Cosmología, y que hablamos de exaltaciones y regencias que él, de las exaltaciones él jamás las avala. En ninguna de las partes de los textos que yo consulté, en ninguna las avala. Si algún texto se me pasó, pues ojalá me puedan corregir, pero no encontré ninguna en la que definidamente nos diga qué planetas se exaltan y en qué signos. Sin embargo, la escuela que se deriva de sus textos menciona que Neptuno es el que se exalta en Escorpio. Entonces, la única cita que encontré es esta en un texto de la magia del saber, que se llama El simbolismo planetario. Es la única cita respecto a la exaltación de Neptuno en Escorpio. ¿Sí? Sin embargo, las magias del saber que fueron publicadas a fines de los años 70 del siglo pasado, específicamente la lección número 8, denominada Simbolismo Planetario, que se editó de una manera mucho más fina que las demás eran bastante más pobres la edición, estas no sé por qué se editó de una manera mucho más fina, se suponía que todas se deben editar con esta calidad y ninguna se volvió a editar que yo tenga noticia. Y en este texto de Simbolismo Planetario, que se supone fue escrita por el doctor de la Ferrier, ahora sabemos que no fueron escritas por él. Ya hay toda una historia al respecto y todo eso. Y es la única cita en donde se menciona que Neptuno está exaltado en Escorpio y no es avalado por el doctor de la Ferrier, puesto que estos textos, aunque están firmados, hay toda una historia de estos y no fueron escritos directamente por él. Las originales, que son una transcripción de las conferencias que él hizo en Australia, se encuentran en internet y no corresponden con estos folletos. Entonces, bueno, esa es otra historia. Pero es la única cita que aparece de Neptuno Escorpio. Ahora, Neptuno es el planeta de la inspiración, la octava superior de Venus. Eso sí nos queda claro, y eso sí lo menciona el doctor de la Ferrier. Lleva la belleza a un nivel más elevado y espiritual. Domina los sueños, el subconsciente, las ilusiones, las fantasías y todo lo mágico y encantador. En ese sentido, podría tener cierta afinidad con Escorpio en un sentido positivo, en un sentido de exaltar sus mejores virtudes en un signo tan profundo como es Escorpio. Desde ese sentido, podría tener cierta razón la exaltación de Neptuno en Escorpio, pero son visiones nada más. La única que encontré seria al respecto es esta de Grupo Venus. Grupo Venus, la segunda cita que encontré respecto a Neptuno exaltado en Escorpio es de Grupo Venus. Aparece en un curso de astrología gratis que ustedes pueden descargar en internet completamente, sin costo, en Grupo Venus. Y por lo que le alcancé a leer un poquito del curso, tiene una fuerte influencia de esta escuela cosmológica de la red GFU, porque afina completamente con todo lo que la escuela cosmológica de la red GFU propone, que no viene, como decimos, de los textos de toda la Ferrer, pero algunas cosas están tomadas de ahí. Entonces, en el libro 3 de este curso, en el capítulo 18, se menciona que Neptuno se exalta en Escorpio y se da esta explicación, que es, como digo, la única que encontré por ahí más o menos válida al respecto. Nos dice ese texto: en relación con lo mencionado acerca de la inspiración mística del escorpión, consideramos escorpión como el signo de exaltación de Neptuno. La palabra clave de escorpión es yokayo, indicando que este signo es místico, con capacidad de introspección y con un mundo interno rico y complejo. Su inspiración, además de su tendencia a la evasión o a la sublimación, evidentemente la toma de Neptuno. Aquí no me queda claro si está diciendo que Escorpio se ve modificado por Neptuno, que no es la forma en que funciona la astrología desde mi punto de vista, o Neptuno se ve modificado por Escorpio, que es como yo lo entiendo. Entonces, bien, entonces aquí ya no entendí si Neptuno se exalta en Escorpio o Escorpio es exaltado por Neptuno. Pero bueno, es lo que menciona este texto y es la única explicación que yo encontré de por qué Neptuno se exalta en Escorpio y por eso se las comparto. Y es este Grupo Venus, como digo, todo el curso de astrología lo pueden descargar de manera gratuita, lo pueden revisar, lo pueden leer. Los gráficos de Neptuno exaltado en Escorpio y estos textos están tomados de ahí de Grupo Venus. Es un buen curso en lo general. Tendrá sus discrepancias, pero me parece muy interesante. Bien, ya estamos concluyendo con esto de los signos, de los planetas que tienen relación con Escorpio. En conclusión,
también tomado de esta parte del grupo Venus. Si no, no se explicaría como un signo drástico y la vez sensible, estará influenciado solo por los dos planetas más enérgicos del zodíaco, Marte y Plutón. De aquí se deduce que Neptuno es el que suaviza la fuerza escorpioniana externamente y la intensifica en cuanto a su complejidad psíquica interna. ¿Ok? Vuelvo a sentir como que ellos me mezclan aquí las cosas dándole prioridad al planeta sobre el signo, cuando mi visión es que es el signo el que modifica el planeta. Pero bueno, es la visión que ellos proponen, me pareció interesante, se las comparto en cuanto a compartir el texto, más no la idea. Pero bueno, al final de cuentas es lo que encontré respecto al tema. Bien. Por último, tenemos que hay un planeta en caída en el signo de Escorpio, ¿sí? Ese también lo comenta Ptolomeo, ya que Ptolomeo habla de exaltaciones y el planeta que está en caída en Escorpio, pues un planeta que él conocía, es una de las luminarias, es la Luna. Así que en el capítulo 19 de su primer libro, ya mencionado, se comenta que los planetas tienen su caída en el signo contrario a su exaltación. Es exactamente lo mismo. El signo más alejado de donde se exalta un planeta es el signo de caída. Por lo que siendo que la Luna se exalta en Tauro, siempre de acuerdo a Ptolomeo, su caída será en Escorpio, que es el signo opuesto. Pues bien, ya Ptolomeo nos dice que la Luna tiene caída en el signo de Escorpio. Igual Ptolomeo jamás nos da razones. Es lo que nos dice Ptolomeo. La Luna, luego de su conjunción con el Sol en su signo de exaltación Aries, eso dice que el Sol se exalta en Aries, la Luna se exalta en Tauro, por eso es que después de la conjunción en su signo de exaltación, muestra su primera fase y comienza a aumentar en luz, y así es tomado a Tauro como su exaltación, es decir, que la Luna, y después de la conjunción empieza a crecer en Tauro y por eso se exalta, y el signo opuesto Escorpio como su depresión, caída, que es los términos que luego utiliza Ptolomeo para lo que nosotros conocemos precisamente como esta caída de los planetas en el signo opuesto a su exaltación. Bien, ya estamos terminando. Sin embargo, volviendo a los textos antiguos, el Tratado de Astrología de Alfedat menciona que en buen aspecto, porque así está el texto, en buen aspecto, y luego dice, siempre se encuentra mal la luna en este signo. O sea que el buen aspecto es el peor también. Naturaleza independiente, de mentalidad torcida, quizá perversa, ingenio para conseguir los fines, atracción por los misterios. Nos vemos cómo tampoco le ayuda mucho a los textos antiguos. Vamos a concluir con una visión moderna de una luna en Escorpio que me parece mucho más psicológica, mucho más sana y mucho más justa para entender a estos planetas en una supuesta caída. Nos dice, quienes tienen la luna en Escorpio tienen una inclinación natural hacia la transformación y el crecimiento personal. No tienen miedo de enfrentar sus sombras y superar los desafíos. Su enfoque implica una profunda autorreflexión, aceptar el cambio y utilizar la profundidad emocional como herramienta para el autodescubrimiento y la mejora. Como vemos, las visiones son totalmente diferentes. Hemos pasado de una astrología determinista, nefasta, en donde Escorpio era considerado de los peores signos, a una astrología que busca hacerle más justicia, que los observa con una perspectiva más psicológica, más sensata y que les pone un lugar mucho más justo en el zodíaco a lo que por lo general se le daba a este signo en la antigüedad. Y los planetas que en él tienen alguna relación, como los planetas que lo rigen, en este caso Marte y Plutón, el planeta que se exalta, que según algunas escuelas es Urano y según unas pocas es Neptuno, los planetas que tienen ahí el destierro, como es Venus, y los planetas que tienen ahí su caída, como es caso es la Luna. Entonces, bien, una revisión rapidísima de lo que es el signo de Escorpio. Como decimos, quedan muchas cosas por investigar, muchas cosas por aclarar, muchos temas interesantes. Y bueno, no me resta más que darles las gracias por su atención, por su paciencia. Y a nombre del Colegio Internacional de Profesores de Cosmología, pues cerramos esta plática el día de hoy. Queda abierto el derecho de palabra para atender sus comentarios, sugerencias, preguntas y demás. Gracias. Bien, pues muchas gracias, Miguel. No sé si alguien tenga alguna pregunta que hacer. ¿Sí me escucharon? Sí, Ok, gracias. ¿Alguna aportación? pues yo tengo mi luna, mi ascendente y mi signo en Escorpio.
Pues muy bien. Porque la luna en Escorpio que habla de cosas bonitas ahí, cuando nos dice esa capacidad de superar desafíos, sin tener miedo a enfrentar sus sombras, profunda autorreflexión, aceptar el cambio, cosas bonitas de una luna en Escorpio, que seguramente usted conoce mejor que nosotros, pero qué bueno. Gracias. Utiliza Escorpio para seguir superándose, Sí, muchas gracias. para servirle. Sí, Gladys, adelante. ¿Tu micrófono? Gladys, tienes que encender tu micrófono. Bueno, yo soy escorpiana, tengo 5 planetas en Escorpio. No fue fácil. Bueno, desde después de mi nacimiento ya tuve problemas de salud, es decir, y creo que por eso estudié astrología, ¿no? Escorpio o vive bajo la influencia de lo que ve, de lo que siente, que el doctor Laferrière dice, vive ciego y reptante en el barro. Ese concepto me quedó, porque al hacer tan sensible y conectarse con los problemas, con las trabas, bueno, realmente se vive mal. Y bueno, ¿eso qué genera? Afuera genera poder, control, eh, pero lo que me quedó en resumen, es largo estudiar Escorpio, lo que me quedó en resumen, que todos los problemas que tengamos, las trabas, Escorpio se conecta con eso. ¿Y qué pasa? Si uno no resuelve los problemas profundos que tenemos, necesita energía para retenerlos adentro. Es decir, lo que lo que tenemos que liberar es la energía que salga. Pero si hay problemas profundos que uno tiene que resolver o hacerlo conciencia, nos resta la energía, vivimos ahí. Por eso me gustó cuando el doctor Laferrière dice, ciego y reptante en el barro. Es una imagen fea, pero realmente es un poco así, ¿no? Entonces, bueno, se habla de la gran transmutación que produce en Escorpio y se transforma en el último paso en águila. ¿Qué quiere decir águila? Águila quiere decir que puede elevarse como el águila en el cielo y ya mirar sin sus trabas desde arriba, es decir, ya superado, ¿no? Bueno, eso es lo que les puedo decir después de tantos años de escorpiana. Muchas gracias, muy valioso tu comentario. Pues Yo muchas quiero, gracias. perdón, bien rápido porque el tiempo. Muy Oiga, bien. yo nada más quiero agradecer, es que esta es una exposición extraordinaria, impresionante, profunda, ética, profesional, no sé, y felicitar a Miguel, al maestro Miguel, y felicitarlos a ustedes porque no, es que esto llega a lo más profundo y es algo, pues yo me siento muy orgullosa de estas presentaciones. Muchas gracias. Mari, ¿tú de dónde nos ves? Yo de Guadalajara. De Guadalajara. Ajá. Pues bienvenida. Muchas Ok, gracias. ¿alguien más? Yo creo que ya Mari pues está cerrando el ciclo. Miguel, pues como siempre, das un estudio muy profundo, muy completo. Y cuando hablamos de profundidad, hablamos de esas cosas que te llegan al alma y al espíritu. Te felicito, tus láminas como siempre muy bien cuidadas. De casualidad el signo de Escorpio el color del Escorpio es el morado, me imagino, ¿va? Sí, es un rojo profundo, un morado, sí. Sí, pues vean nada más cómo cuida Miguel sus láminas. Pues muchas gracias, Miguel. A nombre del colegio te agradecemos mucho. Él posteriormente continuará participando en estas pláticas de los miércoles y será un profesor que nos acompañará en el próximo simposio de Veracruz en abril del 2025 para que nos demos la vuelta por allá y platiquemos y saludamos a Miguel y compartamos con él. Pues a nombre del colegio les agradecemos a todos. Miguel, como siempre, no dejas nada que deber. Un abrazo a todos. Pax, Gracias. buenas tardes. Hasta Hasta luego. Gracias. luego. Muy amable. Muchas gracias, Pax.